Buen día chicos, gracias por la espera. Hola. Ya empezando la mayoría. Bien, la próxima semana, antes de iniciar con el tema de hoy, la próxima semana tenemos la evaluación, creo que es 2 de junio, si no me equivoco, nuestra fecha. Se lo he perdido mi hojita de exámenes. Pero los temas que vamos a evaluar es el de todo lo que es vacunas e inmunidad de infección, ¿ya? Entonces, incluido el tema que avancemos hoy día, ¿ya? Y respecto al avance de laboratorio, podemos hacer la evaluación de laboratorio junto con el primer parcial, o de lo contrario tendríamos que programar una evaluación de laboratorio ya posterior con todo lo de laboratorio, ¿no? Entonces eso no sé para ustedes cómo es mejor. Les doy la opción de que puedan, vamos a hacer lo siguiente. Levanten la mano ahora los que quieren que se les evalúe el laboratorio junto con el primer corte o el primer parcial, ¿ya? Entre los que estén ahora. Ya, nadie más. Esto es para que les evaluemos el primer parcial junto con laboratorio. Ya, ahora bajen sus manitos, bajen sus manos, por favor. Y tengo que preguntarlo, ya, aunque ya es obvia la respuesta. ¿Quiénes quieren que se programe para la evaluación de laboratorio, del todo el avance de laboratorio, una sola fecha? Ya, eso implicaría que tendríamos que, o sea, evaluaríamos primer parcial, segundo parcial, y tendríamos que tener otra fecha para laboratorio, ¿ya? No sé los demás. Doctora, ¿será que puede realizar otra vez la pregunta? No la escuché bien. Ya, les decía, levanten la mano los que quieren que la evaluación de laboratorio sea separada de los parciales, o sea, se programe por separado, un examen más. No, ¿por qué estamos fuertes? Ya. ¿Y los demás? Solo, o es que les da lo mismo, o a los otros, al resto a 15, bueno, ya están. Bien, creo que por lo visto vamos a tener que programar la fecha de evaluación por separado, ¿no? Ya, entonces esta próxima semana vamos a evaluar solamente el avance de teoría, ya en laboratorio. Déjenme verificar y corroborar la fecha. Nos toca el próximo jueves, justo de 10:30 a 2, ¿ya? De 10:30 a 12 en el aula 11, ¿no? 291-11. ¿Ya? Entonces estemos puntuales, ¿ya? Para la evaluación. Bien, vamos a iniciar la clase de hoy y, como ya les dije, se evalúa hasta el tema que avancemos hoy día, ¿ya?
Pueden bajar sus manitos. Bien. Bien, hoy vamos a avanzar el tema de inmunidad frente a tumores. ¿Qué sucede en la inmunidad frente a tumores? Gracias. Sí, doctora. Voy a poner la presentación. Bien. Ya, entonces vamos a ver qué sucede con nuestro organismo cuando empiezan a aparecer o a desarrollarse tejidos de tipo tumoral, qué condiciona o qué situaciones se pueden observar, ¿ya? Ya, algunos conceptos básicos tenemos que repasar, es importante para poder entender cuando expliquemos el tema. Ya cuando hablamos de un tumor, ¿a qué se refiere? Un tumor viene a ser la proliferación de células de forma descontrolada, progresiva. Esa proliferación puede estar localizada específicamente en un sitio determinado del organismo o puede ser invasiva, es decir, diseminarse en todo el organismo. Puede tener pueden ser células o tumores denominados benignos o también malignos, que ya implican pues una transformación profunda a nivel celular, donde hay modificaciones o mutaciones genéticas que alteran la estructura y la esencia misma de la célula, ¿ya? Los tumores suelen recibir nombres de acuerdo a la ubicación, digamos, donde se encuentran dentro del organismo, al tipo o composición de células, incluso también de acuerdo al nombre del descubridor, ¿ya? Cuando hablamos de una neoplasia, la neoplasia, bueno, es el crecimiento anormal de un tejido nuevo, ¿no? Que viene a hacer una transformación que se da a nivel de células. Y el cáncer, ya, viene a ser un tipo de neoplasia donde hay un crecimiento no controlado de células que tienden a invadir tejidos, ya, el tejido circundante al tejido neoplásico o al tumor, y que invaden o metastatizan. ¿Qué quiere decir metástasis? Que llegan a lugares lejanos a donde originalmente se ha iniciado la formación de estas células, de este tumor o de esta neoplasia, ¿ya? Las enfermedades o este tipo de cáncer implica células denominadas malignas, donde hay una profunda transformación a nivel genético. Hay mutaciones que alteran pues, a las células y donde hay un descontrol en aquellos procesos que controlan el crecimiento y los diferentes estadios o etapas en la vida celular, ¿ya? Que estudia la inmunología tumoral o la inmunología que estudia los tumores, cuáles son las propiedades, ¿ya?, de estas células transformadas o de estas células tumorales, qué características antigénicas presentan estas, ¿ya? Cómo es la respuesta inmune del huésped o del individuo que tiene este tumor, qué es lo que induce o qué es lo que permite en un individuo que se lleguen a desarrollar este tipo de células tumorales o células transformadas, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias del crecimiento de estas células para el sistema inmunológico, ¿ya? También otro aspecto importante, ya que va dentro de la inmunología aplicada, es cómo modular al sistema inmunológico para que pueda controlar y erradicar este tumor. Ya eso es un aspecto importante, ya cómo erradicar el tumor. ¿Qué es lo que induce la transformación de una célula o la modificación de esta célula? Hay lesiones genéticas, ya que involucran a genes que regulan el control del crecimiento celular. Estos genes generalmente pueden desreprimirse e inducir un crecimiento celular exagerado, ¿ya? Hay mutaciones que activan genes que promueven
la proliferación de células y mutaciones de genes que inducen la inactivación de la detección del ciclo celular, ¿ya? Entonces, estas alteraciones genéticas pues inducen la transformación celular, ¿ya? Y en general, una célula tumoral escapa a todos los controles normales de crecimiento celular. Por eso es que proliferan, ¿ya? Por eso se denomina tumor, porque crece descontroladamente, ¿no es cierto? Y no hay forma de controlar, o sea, contra todo las normas o contra todo el control celular. Estas células no responden a las señales que regulan el crecimiento y la reparación de tejidos. Su crecimiento es autónomo, ¿ya? Invasivo, y tienden a causar metástasis a otros tejidos, ¿ya? Por otro lado, son de origen monoclonal. ¿Qué quiere decir monoclonal? Todas las células tumorales son idénticas entre sí, ¿ya? Todas estas células tumorales son idénticas, por eso es monoclonal, ¿ya? Porque provienen de una célula que las origina y que las hace idénticas a todas las que proliferan a partir de esta célula tumoral, ¿ya? Hay diferencias, por ejemplo, a nivel fenotípico, es decir, a nivel de membrana, expresan moléculas, ¿ya? O receptores celulares que las hacen diferentes a las células normales, ¿ya? Estas diferencias denominadas fenotípicas, todos recuerdan lo que es el fenotipo, ¿no? Que es las características externas que expresan nuestras células. Ese fenotipo diferente pues hace que esta célula pueda resistir incluso al sistema inmunológico, ¿ya? O que exprese antígenos que son característicos de estas células tumorales y que nosotros utilizamos para poder hacer diagnóstico, ¿ya? Para poder hacer seguimiento, control y determinar un pronóstico para este paciente, ¿no? A partir de esas diferencias externas que expresan las células es que uno puede trabajar en el aspecto de la serología, ¿ya? Que es las pruebas que utilizamos en laboratorio que coadyuvan en el diagnóstico de estas condiciones que desarrollan algunos individuos, ¿ya? Si tienen preguntas en algún momento pueden hacerlas, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de transformación de una célula? Hay diferentes causas, ¿ya? Puede ser un proceso espontáneo, es decir, las mutaciones se presentan, pueden estar asociadas al estilo de vida, ¿ya? Y también hay un aspecto importante son que puede haber predisposición genética, ¿ya? Sin embargo, la predisposición genética no quiere decir que si en mi familia yo tengo a alguien que ha padecido algún determinado tipo de cáncer, yo también la voy a tener, pero tengo mayor probabilidad de desarrollar si el estilo de vida que llevo pues implica una alimentación no saludable, que consuma sustancias que generan radicales libres, que me expongo a sustancias carcinogénicas. Entonces la suma de todos, de varios factores, pues puede facilitar o puede aumentar la probabilidad de que una persona que tiene cierta predisposición genética pues lleve a por ejemplo, en personas que trabajan en industrias o factores físicos como radiación, por ejemplo, si estamos expuestos a radiaciones ionizantes permanentemente, pues estos son factores inductores, ¿no? Y por otro lado también el hecho de haber padecido ciertas infecciones, ¿ya? En las cuales agentes virales pueden prevalecer de manera crónica en el organismo
induciendo la transformación de las células. Algunos virus, como el virus Epstein-Barr, el virus papiloma humano, el virus linfotrópico humano, el HTLV, predisponen a ciertos tipos de cáncer, de linfomas, ya de el cáncer cervicouterino, por ejemplo, está asociado a infectarse con algunos serotipos del virus papiloma humano que inducen ya cáncer de cervix en algunas mujeres que adquieren esta infección, ¿no? De algún individuo portador. Entonces, hay cierta relación también con este tipo de virus. Y solo por mencionar algunos, ya vamos a mencionar algunos otros más, ¿no? Entonces, por ejemplo, les comentaba el Epstein-Barr que induce linfoma, papilomavirus, cáncer de cervix, algunos otros, y que pueden estar asociados también a algún tipo de cáncer de piel, el virus de la hepatitis B y C, ya que está asociado a carcinoma de hígado, ¿ya? Y hay un virus herpes 8 que está asociado a sarcoma de Kaposi. Algo importante que hay que mencionar, que hay que recordar, y que lo vamos a hablar en un momento, el sistema inmune cumple un rol importante en el control de estas células, de estas células tumorales. Ustedes recordarán la función de los linfocitos matadores naturales primordialmente es eliminar células infectadas por virus o células transformadas o modificadas, ¿no? Esa es la función de estos soldaditos del sistema inmune. Pero ¿qué sucede? Estos soldaditos del sistema inmune pueden ser burlados por estas células tumorales. Vamos a ver mecanismos de evasión en un momento. Sin embargo, si el sistema inmune está alterado, si hay una etapa o un proceso denominado de inmunodepresión o inmunosupresión, quiere decir que por algún motivo la respuesta inmune se ve alterada de forma negativa, pues nosotros tenemos mayor tendencia a desarrollar ya este tipo de condiciones si es que padecemos algo o hemos tenido en algún momento de la vida una infección por algunos de estos virus, ¿ya? Entonces, es importante también el tener un sistema inmune, pues, inmunocompetente, ya, o competente completamente para que se dé un control de este tipo de células tumorales. Ya estas células tumorales, les comentaba, expresan fenotípicamente moléculas, ¿no es cierto?, que las permiten identificar como tales, ¿ya? Y que se denominan antígenos tumorales, que además de ser moléculas que expresan a nivel externo, también las pueden producir y liberar al exterior. ¿A qué denominamos antígenos tumorales? Son sustancias que son producidas por células tumorales o neoplásicas o por el huésped ante la presencia de un tumor maligno. Estos antígenos tumorales permiten establecer un pronóstico, hacer un seguimiento al paciente o comprobar la eficacia de un tratamiento. Y en determinadas circunstancias pueden servir como método denominado de tamizaje, ¿ya? Para poder identificar individuos que tienen predisposición al desarrollo de estos determinados tipos de tumores, ¿ya? O en primera instancia, pues alertar al clínico sobre esta condición. Estos antígenos tumorales pueden ser únicos, específicos del tumor, es decir, solo están en las células tumorales, o pueden ser antígenos que estén vinculados al tumor, ya asociados al tumor. Antígenos únicos específicos de tumor, por ejemplo, marcadores propios de generalmente a los cánceres se los abrevia como CA, de un CA de colon, de un CA de mama, o antígenos vinculados al tumor. Quizás muchos de ustedes han escuchado el famoso PSA, pero no es el PSA de la universidad, sino el antígeno prostático específico, Prostatic Specific Antigen. Ese antígeno prostático específico, todos los varones lo tienen, porque está asociado a la próstata, pero se incrementa cuando hay un daño ya a nivel de esta glándula prostática, ¿no? Entonces está vinculado su incremento a cáncer
de próstata. No quiere decir que si está elevado tiene cáncer, pero sí está asociado. Entonces, una alerta para el clínico cuando un paciente se hace un control y sale su PSA elevado, pues ya puede alertar para que se haga otros estudios para confirmar o descartar. También estos antígenos tumorales pueden ser, en el caso de algunas células, que regularmente no expresan un determinado marcador o antígeno, pero cuando se da el caso de la presencia de tumores, pues expresan o están presentes, ¿ya? Por ejemplo, uno de estos es la hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Alguien sabe para qué sirve esta hormona? Esa hormona Para se empieza a detectar el segregar embarazo, cuando- doctor. Exactamente, ¿no es cierto? Es para embarazo. Sin embargo, en algunos tipos de cáncer se incrementa a niveles elevados. Entonces, si yo no estoy gestante o no estoy embarazada y tengo valores altos de HCG, que es esta hormona, pues es una alerta. Un individuo, un varón, sí, un varón que tiene positivo un HCG, tampoco no es regular o no es normal, ¿no es cierto? Entonces, es un signo de alerta, ¿ya? Ya después les comentaré, quizás en los seminarios que vemos, una anécdota respecto a este marcador. Ya si hay tiempo les comento al final de la clase. Ya, ¿cómo hacer el inmunodiagnóstico de tumores sólidos? Ya se determina a través de marcadores tumorales, alfa-fetoproteínas, por mencionar algunos, antígenos carcinoembrionarios son marcadores tumorales, ¿ya? A través de anticuerpos monoclonales que se ligan a la superficie de estos tumores como mucinas tumorales que están presentes en los vasos sanguíneos que se forman o en los neovasos que se forman porque recordemos, el tumor es un crecimiento de células y estas tienen que ser alimentadas. Entonces, para que llegue alimentación a estas células, debe formarse pues vasos sanguíneos. O sea, el componente es completo, ¿ya? Para que el tumor pueda crecer y pueda prevalecer, ¿ya? Y también se pueden detectar micrometástasis en médula ósea con estudios denominados de inmunohistoquímica, ¿ya? Esto es utilizando pruebas serológicas sobre las denominadas biopsias. No sé si saben lo que es una biopsia. ¿Alguien sabe lo que es una biopsia? Es la obtención de tejido de algún órgano para hacerle un estudio, un análisis. Claro, tomamos un tejido, ¿no es cierto? Puede ser de un órgano o puede ser de un tumor, ¿ya? Fraccionamos parte de ese tumor y sometemos a un estudio en laboratorio. La biopsia consiste en cortar delgadas capas de 2 micrómetros o 0,5 micrómetros de ese tumor, fijarlo a una superficie sólida, que es un portaobjeto, y proceder a hacer se hace un tratamiento a ese tejido, se deshidrata, se fija, se deshidrata, se somete a ciertos colorantes para poder demostrar o que se pueda visualizar algunos organeles celulares, y sobre estos uno puede hacer algunas pruebas serológicas utilizando anticuerpos específicos denominados monoclonales que se van a ligar a antígenos que expresan los tumores. Entonces uno puede hacer ese tipo de estudios. Requiere, y esto es un área ya de la especialidad dentro de la bioquímica, ¿no? El estudio de los tejidos, porque requiere un conocimiento amplio y muy firme sobre estructura celular y sobre características de los diferentes tejidos. Es un área de especialización, no solo para el médico. Generalmente los médicos son los patólogos, pero también un bioquímico puede especializarse en este área apoyando o soportando la realización de las diferentes pruebas serológicas de inmunohistoquímica que se manejan ahora en los laboratorios, ¿no? Para poder tener un diagnóstico más certero, ¿ya? Cuando hablamos de marcadores tumorales, estos marcadores tumorales son proteínas que pueden ser específicas del tumor
que se expresan únicamente en las células tumorales, ya, por ejemplo, un oncogen es traslocado, es unido a un promotor de otro gen, ya, y el resultado va a ser una producción constante de una proteína, ¿cierto?, que está asociada a una determinada enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la leucemia mieloide crónica, un marcador importante es la expresión de un denominado cromosoma Filadelfia, ya que se puede detectar en algunos estudios de cariotipo, ¿ya? Tenemos proteínas no específicas o marcadores relacionados con células malignas, ¿ya? Por ejemplo, antígenos oncofetales son antígenos que se expresan únicamente durante el desarrollo del embrión, en el feto, ¿ya? Y en las células cancerosas o en las células tumorales. Ya un individuo que presenta estos antígenos, como el antígeno carcinoembrionario y las alfa-fetoproteínas, en un adulto, por ejemplo, es irregular y está asociado con certeza al desarrollo de algún tipo de tumor, ¿ya? Proteínas celulares específicas que se sobreexpresan en células malignas, ¿ya? Regularmente en la célula normal se expresan en cantidades limitadas o en valores normales, pero se incrementa su concentración cuando hay algún tipo de desarrollo de células malignas. Un ejemplo de esto es el antígeno prostático específico que les había comentado ya hace un momentito, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya hay proteínas celulares que se expresan de manera excesiva o de manera anómala, ¿ya? Como la tirosinasa, por ejemplo, que interviene en la síntesis de melanina asociada a algunos tipos de cáncer de piel, genes del antígeno del melanoma asociado a carcinoma de vesícula, a cáncer de mama, a cáncer prostático, ¿ya? Algunos genes se producen por delección, mutación, ¿ya? Están asociados mayormente a genes virales. Hay formas mutadas, por ejemplo, de una proteína que es la P53, que regula el ciclo de la célula y controla el crecimiento celular, ¿ya? Hay unas proteínas, denominada proteína RAS, por ejemplo, que está asociada al cáncer de recto, al cáncer colorectal y a cáncer de páncreas, y estas están asociadas a un incremento en la división o en promoción de la división celular. Algunas proteínas son codificadas por genes o por genomas de virus oncógenos, ¿ya? Como la proteína E6 y E7 del virus papiloma humano asociado a cáncer de cuello de útero, el EPNA1 asociado a Epstein-Barr virus, ¿ya? El carcinoma nasofaríngeo, y el antígeno TCB40 que está asociado más en tumores de animales, en tumores murinos, ¿ya? Ya mencionamos hace un momento los antígenos oncofetales, ¿cierto? Que se sobreexpresan en algunos tipos de cáncer, como carcinoma de colon, de páncreas, de estómago, que es el antígeno carcinoembrionario, también denominado CD66, y las alfa-fetoproteínas, que están asociadas además a cáncer hepático, ¿ya? Y cáncer gástrico y de páncreas. Acá podemos ver algunos otros antígenos tumorales, ¿ya? Alfa-fetoproteínas, por ejemplo, que son glucoproteínas que están asociadas a tumores de células germinales, tumores vesiculares, testiculares, de ovarios, ¿ya? Cáncer hepatocelular, el CA125, que es un antígeno que está asociado a cáncer de ovario, el CA15-3 asociado a cáncer de mama, ¿ya? El CA19-9 asociado a cáncer de páncreas, el CEA, que es el antígeno carcinoembrionario asociado a cáncer a nivel gastrointestinal y de mama, y también puede estar presente en otros tipos de cáncer, ya de páncreas o colon.
Algo importante, si ustedes se fijan en el punto de las principales aplicaciones clínicas, todos estos marcadores tumorales ayudan para monitorear, pronosticar, hacer un seguimiento al paciente, ¿ya? Apoyan el diagnóstico, pero no son determinantes, y eso es algo importante que tienen que recordarlo y que yo lo recalco. La detección de estos marcadores tumorales o estos antígenos tumorales no implica o no le da el diagnóstico de cáncer, ya, pero es en primera instancia una alerta, ya que les permite al clínico poder realizar estudios que puedan confirmar o puedan descartar una condición clínica, ¿ya? Otros marcadores, la gonadotrofina coriónica humana asociada a cáncer testicular, ya el PSA, cáncer de próstata, por ejemplo, este es específico de cáncer de próstata, pero el PSA, por ejemplo, puede estar incrementado cuando hay inflamación de la próstata. Entonces, si hay un aumento del PSA en un varón, pues se debe hacer estudios para poder evaluar o estudiar más a fondo la glándula. Ya hay estudios generalmente hacen ecografías, pueden hacer, dependiendo de cómo salga la ecografía, una biopsia. Ya hay otros estudios que van a permitir o confirmar o descartar, y hay condiciones también en las que debe ir el paciente previo a un estudio de PSA, ya, para detectar su antígeno prostático específico. Antígeno de carcinoma de células escamosas, por ejemplo, asociado a cáncer de cuello y cervix, el antígeno polipeptídico tisular, el tisular específico también, que están asociados a cáncer de pulmón y de mama, respectivamente, ¿no? Que son para monitorear, para hacer control y seguimiento al paciente, ¿ya? Y aquí podemos ver en este cuadrito, que va a estar en la presentación que les voy a compartir, también en la ubicación o la asociación de ciertos marcadores a determinados tipos de tumores asociados a cáncer, ¿ya? ¿Cómo es la respuesta inmune frente a los tumores? ¿Ya? En esta respuesta inmune frente a los tumores, las células T o los linfocitos T establecen una vigilancia efectiva, ¿ya? Para poder controlar la proliferación de estas células. Las células matadoras naturales tienen que limitar el crecimiento de estas células malignas y evitar las metástasis, atacando a las células tumorales y destruyéndolas. Esto, por ejemplo, al no detectar o al observar algunos marcadores de estrés o transformación celular, entre estos, por ejemplo, las cadenas MIC-A, MIC-B o la no expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1, ya es una alerta para activar a la célula matadora natural a que destruya estas células, ¿no? Sin embargo, los tumores utilizan mecanismos que les permiten evadir el sistema inmunitario y burlar estos mecanismos de defensa, ¿ya? Estos pueden llegar a crecer y a proliferar aún en presencia de un sistema inmunitario que actúe de manera efectiva, ¿ya? Y modificar sus propiedades fenotípicas, la expresión de moléculas de membrana para burlar al sistema inmunitario, ¿ya? Generando variantes del tumor. Ya hay teorías que indican que los tumores se pueden inmunoeditar, es decir, modificar, ya eliminar aquellas células que puedan ser reconocidas por el sistema inmunitario, pero prevalecen una población o clones de células que no, y llegan a tener un equilibrio con el control del sistema inmune para poder luego escapar al sistema inmunitario. ¿Ya? Entonces acá tenemos en este cuadrito, por ejemplo, una inflamación crónica que puede conllevar a la modificación o a la transformación celular. Entonces estas células tumorales o transformadas pueden eliminarse por el sistema inmune, ya generando pues protección, o pueden llegar a establecerse un equilibrio en que estas células transformadas no sean tan inmunógenas y puedan burlar o escapar
del sistema inmune. Se puedan seleccionar clonas de células que prevalezcan y luego pues proliferen a lo largo del tiempo, ¿no? Escapando al control del sistema inmunitario. ¿Cuáles son estos mecanismos de escape que regularmente utilizan las células tumorales? Alteran los componentes del proceso en la presentación de antígenos. Ya los antígenos propios del tumor pueden expresarse de manera mínima o nula a nivel de las células tumorales. Hay una baja expresión de moléculas de histocompatibilidad. Esto puede darse por mutaciones a nivel de las proteínas transportadoras de los componentes de las moléculas presentadoras de antígeno, y de esa forma pues no se presenta el antígeno tumoral al linfocito y se burla este proceso de presentación de antígeno, entonces no va a haber una activación frente a estas células tumorales. Puede haber defectos o inducir defectos en el proceso que activa al receptor de linfocitos T, induciendo una menor expresión de la molécula accesoria que apoya a la célula T en el reconocimiento antigénico, ¿no? Recordemos, el receptor del linfocito T va acompañado del CD3 como molécula accesoria, y este activa al linfocito T cuando se genera la presentación de antígeno. También las células tumorales pueden liberar sustancias que regulan o que atenúan al sistema inmunitario o que inducen procesos apoptóticos, ¿ya? Generando un ambiente inmunosupresor. Podemos mencionar la producción de factor de crecimiento transformador beta e interleucina 10, por ejemplo, que promueven un control o una atenuación de la respuesta inflamatoria, y esto va a evitar pues la activación del sistema inmune, ¿ya? Los tumores pueden editarse o inmunoeditarse, ¿ya? El tumor es reconocido y es eliminado por los linfocitos T, H1 principalmente y TH17, también por células matadoras naturales, macrófagos, por los linfocitos gamma delta, por la producción de interferón gamma, ¿ya? Utilizando mecanismos como perforinas y granzimas, por ejemplo, a nivel de células matadoras naturales para poder inducir apoptosis celular, ¿ya? Puede generarse una alta producción de una proteína B1 de alta movilidad que induce una inflamación local elevada, ¿ya? Sin embargo, las células tumorales que no se eliminen por estos procesos inflamatorios agudos que se dan inicialmente ante la presencia de células tumorales van a producir variantes que van a tener menor poder inmunogénico, es decir, que van a estimular en menor proporción al sistema inmunitario, y esto les va a permitir prevalecer y poder proliferar posteriormente. Por otro lado, también puede activarse vías para inhibir a los linfocitos T, ¿ya? Inhibiendo la activación, por ejemplo, del ligando de la proteína PD1 en el momento de la presentación de antígenos, o induciendo, cuando se da la presentación de antígenos a los linfocitos CD8, induce la apoptosis de estas células, ¿ya? Regulando, por ejemplo, el metabolismo del triptófano a través de la enzima indoxigenasa, ¿ya? De esta forma se bloquea la proliferación de células T. Y por otro lado, también las células tumorales tienen receptores, ya que inducen muerte celular a nivel de las células del sistema inmune, ¿no? Entonces, al ligarse el linfocito T sobre las células tumorales, pues estos receptores, como el CD95, pues va a estimular o va a inducir apoptosis. La interacción entre proteínas y glucanos a nivel del microambiente. Esa interacción está asociada a procesos de adhesión, de metástasis, de la generación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis,
ya activando una respuesta inflamatoria. Entonces, la presencia de galectina 1, por ejemplo, está asociada a la apoptosis de linfocitos CD8, células CD4-TH1 y TH17 en el ambiente tumoral, ¿ya? Y esta molécula también genera mayor capacidad de tolerancia por parte de las células dendríticas hacia las células o a los antígenos tumorales. También se generan células reguladoras que inhiben al sistema inmunitario, ¿ya? Y que están asociadas a los microambientes donde se encuentran los tumores. Se genera también una tolerancia por parte de las células presentadoras de antígeno que al no expresar moléculas coestimuladoras, pues pueden presentar el antígeno, pero sin estimular al linfocito T, ¿ya? Frente a este antígeno. Esto genera células o macrófagos tolerogénicos a los antígenos tumorales, ¿ya? Hay ausencia de las señales de alerta que son propias del huésped, como la proteína GP96, ¿ya? Se secretan, por ejemplo, factores de crecimiento que inducen la formación de nuevos vasos como factor de crecimiento vascular, ¿ya? Y este inhibe a las células dendríticas, lo mismo que la interleucina 10, que es también inductor o regulador del sistema inmune, el PEG2 y la galectina 1, ¿ya? También pueden expresar moléculas como el RCA1, que inhibe el crecimiento de los linfocitos T. Entonces, las células tumorales tienen o pueden tener diferentes mecanismos de escape, ya que van a inhibir al sistema inmune, van a eliminar las células del sistema inmune o les van a permitir modificar sus características antigénicas para poder escapar y evitar el reconocimiento, ¿ya? Entonces, en este cuadrito vemos algunos de los mecanismos de escape: resistencia al Fas ligando, por ejemplo, que induce apoptosis, producción de inmunosupresores como la interleucina 10, disminuye la formación de conjugados, inhibe a las células matadoras naturales, se inhibe la expresión de moléculas presentadoras de antígeno, ¿ya? Hay una pérdida de la expresión de los genes que suprimen la formación de tumores, como la inhibición del gen P53. ¿Ya? ¿Qué tipos de tratamientos se pueden dar frente ya al desarrollo de estas células tumorales? Desde ya hace varios años atrás se ha trabajado con la inmunoterapia. Ya la inmunoterapia consiste en modular al sistema inmunitario para poder facilitar el control del crecimiento del tumor y disminuir el tamaño de las células tumorales. Y esta inmunoterapia con el tiempo pues apunta a poder utilizarse para poder eliminar completamente el tumor. Ya los tratamientos actuales contra el cáncer pues implican, dependiendo del tipo de cáncer, puede ser la radioterapia, quimioterapia, cirugía, ¿ya? Y ahora van acompañados de la inmunoterapia, ¿ya? Entonces lo que se pretende a futuro pues es que la inmunoterapia pueda suplir la radio y la quimio, ¿ya? Y quizás siendo pues optimistas también la cirugía, ¿no? La inmunoterapia es efectiva y ayuda a reducir la masa del tumor, ¿ya? Se puede usar citocinas que estimulan al sistema inmune innato, como interleucina 12, 2, interferón gamma, interferón beta, ¿ya? Que promueven la estimulación de los linfocitos T y activarían la eliminación de las células tumorales. Factores estimulantes de colonias de granulocitos y monocitos, ¿ya? Para apoyar en la eliminación de estas células tumorales. También el uso de vacunas se ha utilizado ampliamente en muchos ensayos contra diferentes tipos de tumor, ¿ya? Ahora, por ejemplo, están probando en Europa, no sé si solo en España o a nivel Europa, es un ensayo clínico doble ciego para poder utilizar una vacuna que permita la recidiva de personas que han padecido ya un cáncer de cervix o un cáncer cervicouterino invasivo. Ya no sé si saben lo que es un ensayo o un estudio doble ciego.
¿Han escuchado alguna vez? No, doctora. Los estudios doble ciego, o sea, son ensayos clínicos, en realidad experimentos que hacen con vacunas nuevas. Esta vacuna tiene o proviene de un antígeno de algún tipo de espiroqueta, ahorita no recuerdo exactamente la especie, ya que estimularía al sistema inmune para mantener activo y evitar, o sea, que tiene algún tipo de molécula similar a antígenos asociados a cáncer cervicouterino. Entonces, la están ensayando en personas que han tenido cáncer de cervix invasivo, ¿ya? Y las personas que han padecido algún tipo de cáncer deben estar sometiéndose regular y periódicamente a controles para prever o evitar que pueda haber lo que se llama recidivas, es decir, que estos tumores malignos hayan hecho metástasis y empiecen a proliferar en otro lugar o en otro tejido del organismo, ¿ya? Como puede ser mama, pulmón, médula ósea, hígado. Entonces, se les ha aplicado vacuna ya a un grupo de pacientes que han padecido cáncer para prever que tengan recidivas a futuro, ¿ya? El estudio doble ciego consiste en que se le da la vacuna para que la apliquen a los pacientes, pero el paciente no sabe si recibe la vacuna o el placebo, ¿ya? O sea, van a comparar para saber si realmente la vacuna funciona. Tienen que comparar un grupo de pacientes que reciba la vacuna y otro grupo de pacientes que no lo reciba y evaluarlo a lo largo de varios años, 5 o 10 años, ¿no? Entonces, el paciente ha recibido la vacuna, pero no sabe si es la vacuna o el placebo, ¿ya? Y el médico que aplica la vacuna tampoco sabe si el paciente ha recibido la vacuna o el placebo. Solamente lo sabe el equipo que organiza el estudio, ¿ya? O que dirige el estudio. ¿Por qué hacen este tipo de estudios doble ciego? Para tener una mejor objetividad en los resultados que obtengan, ¿ya? Porque usted al recibir alguna medicación, han escuchado del efecto placebo, ¿no es cierto? De un medicamento, tomo algo y porque tomé algo pienso que me voy a mejorar. Entonces, para evitar ese tipo de efecto en pacientes que han tenido este tipo de tumores y que el médico piense también que porque recibió la vacuna no controle exactamente el desarrollo de ese paciente a lo largo de los años, pues se hacen los estudios doble ciego. Les da más objetividad a este tipo de ensayo, ¿ya? Cuando es simple ciego, pasa que el médico sabe que recibe su paciente, pero el paciente no lo sabe. Ya hay diferentes tipos de ensayos, ¿no? Entonces, el uso, volviendo otra vez a la inmunoterapia, el uso de vacunas, pues se ha ensayado ya contra varios tipos de cáncer. De las más populares es contra el cáncer de cervix o el cervicouterino, pero también en algunos melanomas, por ejemplo, ya asociados a cáncer de piel, se están haciendo algunos ensayos, ¿ya? Hay tumores que son poco inmunógenos o que estimulan pobremente el sistema inmunológico, entonces se utilizan adyuvantes, por ejemplo, ya que se mezclan con algunas moléculas estimuladoras a objeto de inducir una mayor respuesta inmunológica para poder contrarrestar y eliminar al tumor, ¿ya? En el ataque de estos tumores. Se investiga la aplicación de algunos péptidos, por ejemplo, para usarlos en vacunas conformadas por subunidades, ya transferencia adoptiva de linfocitos TCD8 que puedan eliminar tumores. Esto consiste en tomar células del paciente, llevarlos in vitro, estimularlas in vitro y luego volvérselas a inocular al paciente, ¿ya? Se crearon algunos inmunógenos a partir de células de tumor de melanoma, por ejemplo, para favorecer la eliminación de estos tumores. El uso de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que se ligan o se unen a fármacos, ¿ya? Que van
unidos con algunos isótopos radioactivos para favorecer radioterapia o toxinas que puedan eliminar estas células tumorales, también se ha usado en los últimos años, ¿ya? Y anticuerpos específicos contra algunas células, como en el caso de los linfomas de células B, se usa el antisuero o anticuerpos contra el marcador CD20 y el CD33, por ejemplo, para apoyar la eliminación de estos linfomas, ¿ya? O el anticuerpo anti-MUC, por ejemplo, en cáncer de ovario, o el anti-ERP2 en cáncer de mama, que son usados para disminuir el tamaño de los tumores. Ya se puede utilizar para poder reducir el tumor previo a la cirugía o posterior a la cirugía también para eliminar recidivas de células. Ya recordemos, una característica también importante de estos tumores malignos es que crecen de forma disgregada. Entonces, una célula puede trasladarse a través de la circulación linfática y prevalecer o establecerse en otro lugar de nuestro organismo. Digamos, tiene un tumor de mama, le extirpan la mama, pero junto al tumor de mama o a la mama cuando le extirpan los ganglios adyacentes, los ganglios linfáticos adyacentes, porque estos ganglios pueden contener células tumorales, ¿sí? Entonces, para eliminar completamente cualquier vestigio de estas células tumorales. Pero si una sola escapa a través de la circulación linfática y consigue establecerse en otro lugar, ya hace metástasis en hígado, en médula, en cerebro, en cualquier lugar de nuestro organismo. Entonces, posterior a una cirugía, siempre a estos pacientitos se los somete a una terapia que puede ser radiación o puede ser quimioterapia, que pueda eliminar cualquier recidiva de estas células. Y en los tratamientos actuales, cuando hay recursos, pues va acompañado de inmunoterapia, ya para eliminar completamente cualquier recidiva, ¿ya? Bueno, este cuadrito muestra la transfección de moléculas que pueden estimular a los linfocitos para favorecer la eliminación del tumor, ¿ya? El tumor estimula a las células T en reposo, utilizando con la contribución de las moléculas B7, 1 y 2 y citocinas, que son moléculas que apoyan el desarrollo de granulocitos y monocitos, los factores estimulantes de la colonia de granulocitos y monocitos. Puede ir acompañado de interleucina 2, 4 y 7, que son estimuladoras o proinflamatorias, ¿ya? Y bloqueando el CTLA4 permite inducir, ¿ya? O aumentar la inmunogenicidad, ¿ya? Los antígenos tumorales, cuando son presentados por las células dendríticas, de esta forma pueden también estimular a los linfocitos T y activar la formación o la producción de células que favorecerían la eliminación de este tumor, ¿ya? Utilizando la transferencia adoptiva de células que les comentaba hace un momento. Recuerdan, la transferencia adoptiva, se toma células de un paciente, ¿ya? Una muestra de un paciente, se expanden in vitro, ¿ya? Tomando en cuenta aquellas células que puedan ser más inmunogénicas contra el tumor, se toman los clones o los grupos de estas células y luego se expanden in vitro en grandes cantidades, ¿no? Hago proliferar en grandes cantidades y le vuelvo a inocular al paciente nuevamente para favorecer la eliminación del tumor, ¿ya? Esto se ha utilizado en algunos tipos de leucemias, ¿ya? Y bueno, utilizando también el tratamiento con rescate de médula ósea autóloga, ya que se aplica anticuerpos citotóxicos contra antígenos tumorales presentes en las células tumorales, en las leucemias, y que no se encuentran en las células normales, ¿no? Entonces uno puede obtener una población de células de médula ósea exentas del tumor, ya que van a ser utilizadas posteriormente para restablecer la función normal
a nivel de célula madre, ¿no? Entonces se puede seleccionar de esta forma células normales, ya, para favorecer la restauración, ya, de la población normal a nivel de célula madre, ¿no? Y se puede hacer también la transferencia alogénica. Eso se refiere a transferir o hacer un trasplante de médula ósea de un individuo a otro, ¿no? La médula ósea alogénica consiste en que, bueno, busco una persona que tenga tejido compatible o similar al paciente. Ya lo hablaremos en detalle qué pruebas se utilizan y en qué consiste cuando veamos el tema de trasplantes, ¿no? Entonces, de esta forma se aporta a un paciente con leucemia, pues, células de médula ósea para poder contrarrestar la destrucción masiva de las células, en el caso de leucemia, que están dañadas completamente en estos pacientes, ¿no? Entonces, las células del paciente se van a reproducir posteriormente en el tejido del receptor y van a favorecer la eliminación del tumor. Ya bien, no sé si hay preguntas o consultas que quieran hacer o algún comentario quizás que quieran hacer. Obviamente, y bueno, por cultura general me imagino todos sabemos que este tipo de tratamiento pues conlleva un gasto considerable económico, ¿no? Para quien padece este tipo de problemas, ¿ya? Actualmente el sistema de salud oferta gratuidad en el servicio, ¿ya? Sin embargo, los medicamentos no siempre están disponibles, entonces tiene el paciente que adquirirlos, ¿ya? Y bueno, si bien en nuestro medio se cuentan con algunas terapias de tipo de inmunoterapia, dentro del sistema de salud, dentro del Seguro Universal, este tipo de inmunoterapia no está disponible, ¿ya? Entonces, o puede no estar disponible, entonces el paciente debe adquirir con sus propios recursos estos medicamentos. Incluso en los seguros de salud, ¿no? En los diferentes seguros de salud muchas veces no se cuenta con la suficiente cantidad de medicamentos, entonces a veces hay que adquirir de forma particular para poder tener un tratamiento efectivo e inmediato, ¿no? Porque no puedo esperar que el seguro me traiga en 6 meses o en 7 meses el medicamento. Las células tumorales proliferan en minutos, entonces hay que atacar y contrarrestar ese crecimiento lo antes posible, ¿ya? Bien, no sé si hay preguntas. Ya en lo que se animan a preguntar, para la clase de hoy vamos a hacer una prueba ELISA, ¿ya? Les decía a inicio de año, nuestra clase de laboratorio no va a ser el programa tradicional, entonces vamos a hacer durante este semestre con ustedes 2 prácticas que involucren pruebas ELISA, ¿ya? Hoy haremos una prueba cualitativa y la próxima semana uno cuantitativo para que ustedes puedan comparar la diferencia y también afianzarse un poquito en estas pruebas. Entonces les he compartido un protocolo o el procedimiento de un test ELISA para detección de IgM contra COVID, ¿ya? Sin embargo, hoy haremos un IgA, solo que no logré descargar el protocolo del IgA del internet, sin embargo, el procedimiento es el mismo, ¿ya? Así que les pido, por favor, repasen. Al inicio de la clase, a cada grupo le voy a pedir un resumen ya del protocolo, ya ese es para que puedan ingresar. Resumen del protocolo, qué pasos o cómo es lo que tendrían que seguir, ya, para que podamos avanzar y terminar la práctica y hacer la lectura en el tiempo que es de nuestra práctica, ya, porque son tiempos de incubación largos. Entonces vamos a ingresar a la clase para incubar directamente y en el periodo de incubación ya haremos las explicaciones respectivas. Así que tenemos que estar listos todos hoy en la clase, ¿ya? Bien, chicos, si no hay más preguntas o comentarios, nos vemos hoy por la tarde, ya a las 3:15. Doctora, disculpe, quería pedirle licencia para el día de hoy, para el laboratorio. Es que se me ha presentado una... Ya, me pasan al privado Ya. me inscribe, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Ya.
Doctora, una pregunta, por favor. El resumen de lo que vamos a sacar de la prueba que vamos a realizar hoy día, ¿va a ser de la práctica que lo vamos a hacer en el momento o del diapositivo que nos mandó? No, de la práctica, porque diapositivas no les he pasado. Ya, les he pasado un protocolo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Sí, doctor. Un resumen, a ver, déjenme ver. Acá, ahorita les voy a mostrar. Denme un minutito. ¿Ya? Este protocolito de COVID, ya en la página 25 está en español. Ya está en todos los idiomas. Entonces el resumen va a ser de este protocolo, doctora. De este protocolo, un resumencito. Eso me garantiza que lo han leído y que saben qué es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, ¿qué es? Eso lo tienen que leer. Lo que yo me refiero es al procedimiento. Ya acá en procedimiento. Ya un resumencito del procedimiento. O sea, tienen que leer todo el protocolo para poder hacer un resumen de este procedimiento. ¿Qué es lo primero que se hace? Después de incubar, ¿qué se hace? ¿Cuánto se incuba? ¿Qué implica el lavado? ¿Ya? Todos estos aspectos, porque vamos a llegar y vamos a incubar la muestra. Y en el periodo de incubación de 1 hora vamos a explicar. Ya voy a hacer la explicación porque no puedo explicar y dar 1 hora después. Fíjense los tiempos de incubación. 1 hora 45 minutos solo es en incubación, sin contar la preparación de la muestra y otros cálculos previos que tenemos que hacer y posteriores al ensayo, ¿ya? Entonces, por eso es que les pido que resuman, ¿sí? Doctora, Sí, doctora, muchas gracias. ¿usted nos va a preguntar, no o es que vamos a presentarlo? Les voy a pedir que me muestren su resumen, ¿ya? A cualquiera de los grupos. ¿Ya? Ya, gracias. Bien. Bien, chicos, nos vemos entonces en la tarde, ¿ya? Vayan bien almorzaditos o intenten almorzar bien, ¿ya? Nos vemos.